Quiero en primer lugar agradecer a la Subdirección de Formación Registral por la oportunidad de poder permitirme disertar esta noche un tema de mucha importancia, sobre todo en el derecho sucesorio, ¿no? Como es el anticipo de herencia, la donación y la reserva de usufructo en el registro de predios. Esta noche vamos a hacer esta conferencia de la forma más didáctica posible, con tal que el público pueda entender los conocimientos básicos que traen estas figuras jurídicas dentro de lo que es el derecho sucesorio y por ende el derecho civil y nuestra inscripción registral de estos actos referidos. Para poder iniciar a enfocarnos ya en el tema, es importante en principio conocer o no, en este caso reconsiderar nuestro concepto de lo que es propiedad para poder efectuar una correcta conceptualización de lo que son los actos de una legítima, un anticipo de herencia, una donación y por ende una reserva de usufructo. La propiedad, como muchos sabemos, es un derecho que se nos asiste de manera constitucional como seres humanos, después, lógicamente, del derecho a la vida y a la libertad, ¿no? Como derecho a la propiedad encontramos que a través de las diversas décadas que han venido transcurriendo, este derecho se ha convertido en de muy suma importancia dentro de nuestro desarrollo como ser humano. Es decir, hoy en día el tráfico de lo que es la propiedad inmueble se ha vuelto un monopolio, un mercado activamente y económicamente hablando muy fuerte dentro de nuestro país. Por eso es importante poder determinar en el momento que nosotros efectuamos una transferencia de propiedad bajo qué figura se nos permite poder realizar dicha transferencia de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que si nosotros efectuamos un acto a título gratuito, estamos de cierta forma ocasionando un acto de una manera gratuita que no se permita recibir una contraprestación, a diferencia de que si efectuamos una transferencia de propiedad a través de una compraventa, donde sí hay de por medio una contraprestación económica, es decir, un pago. Teniendo en cuenta esto, iniciamos a nuestro tema que nos acontece esta noche, lo que es en principio la legítima. Para poder entender qué es una figura jurídica del anticipo de legítima o el anticipo de herencia, como muchos le llaman, es importante conocer qué es el término legítima y qué llamamos por legítima. Como podrán darse cuenta, en la diapositiva encontramos a una persona que está en este caso diseñando un regalo para ciertas personas, en este caso que podrían ser sus familiares o que podrían ser de repente otras personas que no son su familia, ¿no? Entonces entendemos por legítima aquella porción que en este caso nuestro ordenamiento jurídico civil peruano determina a ciertas personas, no a todas las personas, sino determina a ciertas personas que en este caso va a corresponder a los herederos forzosos. Y me dirán, doctora, ¿qué corresponde a los herederos forzosos? Pues bien, esto lo vamos a ver más adelante. Para poder entender la legítima en la práctica, porque en la teoría a veces es un poco complicado, nos vamos a ir a la práctica. Y recordemos que nosotros tenemos un instrumento normativo que nos va a permitir regular nuestro derecho sucesorio, nuestro derecho que nuestra familia nos puedan a nosotros transferir nuestras propiedades o sus propiedades en este caso hacia de repente los hijos, los padres, hermanos, tíos, cónyuges, etc. Es así que nosotros encontramos regulado en el Código Civil peruano un orden sucesorio dentro de lo que son el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto orden. El artículo 816, ¿qué nos va a establecer dentro del Código Civil? Un orden sucesorio que nos va a permitir a nosotros determinar, en este caso, a quienes les correspondería la herencia, como le llamamos tradicionalmente, de manera forzosa, de manera obligatoria, y a quienes le correspondería la herencia de manera voluntaria. Es así que en el artículo 816 encontramos el orden sucesorio en principio, en primero, en segundo y en tercer orden.
En primer orden encontramos a lo que son los hijos y los descendientes. En segundo orden encontramos a los padres ascendientes. En tercer orden encontramos al cónyuge o en este caso al conviviente debidamente reconocido a través de una unión de hecho, ¿no? Seguidamente también este artículo regula el cuarto, el quinto y el sexto orden sucesorio. Dentro del cuarto orden encontramos a los hermanos, en el quinto orden a los tíos y en el sexto orden a los primos. Ahora, este enfoque nos va a permitir a nosotros diferenciar y aplicar lo que les estoy llamando la legítima, es decir, la porción de herencia que les corresponde a ciertas personas de manera obligatoria. Es por ende que, a pesar de que el artículo 816 ha estructurado dos, en este caso, órdenes sucesorios de los herederos forzosos y los herederos voluntarios, entendemos que estamos hablando de herederos forzosos a los del primero, segundo y tercer nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de herederos forzosos, entiéndase que va a existir la llamada legítima. Pero también me dirán, doctora, pero ¿y las personas del cuarto, quinto y sexto orden? ¿Qué rol van a jugar dentro de lo que es la masa hereditaria o en este caso nuestro derecho sucesorio? Pues también cumplen un rol importante de cierta manera, dado que al no existir herederos forzosos, van ellos a tener, en este caso, que ser tomados en cuenta por el causante en el momento de suceder para que puedan transferir o dejar sus herencias dentro de lo que es el derecho sucesorio. En ese orden, para poder hacer más práctico, vamos a poner ejemplos o citar ejemplos para que nos puedan entender la diferenciación dentro de lo que es un heredero forzoso y un heredero voluntario. Cuando hablamos de un heredero forzoso, en este caso, veamos un claro ejemplo de lo que cuando hablamos de José, que se encuentra casado con María y que a la vez tiene un hijo llamado Juan. Cuando hablamos que José, en este caso, si hablamos del derecho sucesorio y no aplicamos lo que es la legítima, nosotros diremos que efectivamente cuando José está vivo, si falleciese, le correspondería como heredero a María por ser su cónyuge y a Juan por ser su hijo. En ese sentido, estamos hasta ahí muy bien, porque ellos son sus herederos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo que me estoy olvidando aquí que es importante, es que para que nosotros apliquemos la legítima, tendría que haber un acto de disposición en el momento de que falleciese el causante, el testador o el donante, que ya vamos a ver cierta diferenciación más adelante. ¿Qué quiere decir? Que en orden sucesorio le correspondería los bienes de José al fallecer a María y Juan, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si José en vida decide transferir, ojo, decide transferir las propiedades que tenía a un tercero, que no son sus herederos forzosos, en este caso que no es María y tampoco es Juan? ¿Qué quiere decir? Que de repente José por voluntad propia decide donarle. Porque, ojo, algo que es importante recalcar, que cuando hablamos de legítima tenemos que aplicar en actos de liberalidad. ¿Y qué son los actos de liberalidad? Los actos gratuitos, donde no hay una contraprestación económica como les dije al principio. Es decir, si José decide efectuar en vida una compra-venta, ustedes saben que las personas cuando están en vida no están limitados de transferir sus propiedades. Son válidos todos los actos mientras la persona esté viva y decida transferir. El problema o la evaluación viene cuando en este caso el causante fallece y tiene herederos quienes le van a suceder en este caso sus bienes muebles o inmuebles. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que José al fallecer no efectuó ningún acto de disposición, hasta ahí estamos ok, porque no hay legítima, no la aplicamos, no hay acto de disposición, por ende no existe aquí legítima que aplicar. Pero ¿qué veíamos en el caso de que José al fallecer? Ya, no tiene como cónyuge a María, no tiene como hijo a Juan, pero tiene como en este caso la figura de dos hijos.
hijo, por ejemplo, Juan, y su otro hijo, por ejemplo, Fernando, en este caso, ¿no? Ya, tenemos que cuando José está vivo, efectúa una donación a favor de Carla. Carla de repente fue, por decir, una amiga, una conocida, qué sé yo, etcétera. Al fallecer, ¿qué podrían efectuar los hijos ante esta posible donación? Tenemos el siguiente caso, que cuando hablar de una porción disponible es en el caso de que José tenga herederos que van a sucederle a su fallecimiento, pero que este José bandido en vida decide donarle la casa a Carla. Entonces, ¿qué figura van a efectuar Fernando y Juan en el momento que fallece José? Estamos hablando de la porción disponible. Y me preguntarán, doctora, ¿qué es la porción disponible? Si nosotros hemos dicho que la legítima es una porción de la herencia que le corresponde sí o sí a los herederos forzosos, porque de cierta manera los herederos forzosos van a heredar, siempre y cuando lógicamente que en este caso el causante tenga propiedades, claro está, ¿no? Porque si no tiene ninguna propiedad, entonces no va a surgir el conflicto ni el análisis por la legítima. En este caso, la porción disponible es el porcentaje, la cantidad que libremente puede disponer el causante en vida, es decir, la persona antes de fallecer. ¿Cuánto va a corresponder la porción disponible? Si nos vamos a remitir a la regla general que muchos conocemos de 1/3, ojo, aquí cuando nosotros hablamos de 1/3, no siempre vamos a aplicar la regla general. Existen otro tipo de porción disponible que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de aplicar la legítima. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Tenemos que existe la legítima que le corresponde a los herederos forzosos de acuerdo a ley, y tenemos la porción disponible que va a tener la libertad de poder transferir, en este caso la persona en vida, a ciertas personas X, pues, ¿no? Pero teniendo en cuenta y no desenfocándonos de que esta figura únicamente se va a aplicar cuando la persona decide efectuar una donación o un testamento. Y veamos cuánto va a corresponder la porción disponible y la legítima a los herederos forzosos. Veamos un primer ejemplo. Tenemos que José, en este caso, tiene como hermanos a Raúl y Carla. Pero ¿qué pasa? Que bueno, José decide en vida donar esta casa a una tercera persona. Mientras él está vivo, ustedes saben que puede disponer libremente de sus propiedades como él considera. Hemos dicho que cuando hay herederos forzosos, aplica lo que es la legítima. Y estamos hablando, de acuerdo al 816 del Código Civil, en primero, segundo y tercer orden. Pero ¿qué pasa cuando, en este caso, la persona en vida no tiene herederos forzosos? Encontramos a los hermanos que están dentro de lo que es el cuarto y sucesivamente el siguiente orden, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que José fallece y no deja testamento. Si nos vamos al derecho sucesorio, ustedes saben que los que tienen aquí el derecho a reclamar, dentro de lo que es un proceso de sucesión intestada, lógicamente que van a ser los hermanos. Eso está claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si José fallece sin testamento y en vida dona la casa, por ejemplo, una casa de playa, a un tercero, en este caso a María? Ustedes dirán, ¿qué podrá hacer Raúl y Carla? Como hermanos, ¿podrían acceder a impugnar esa donación? Tengan en cuenta que mientras estuvo José en vida, ellos no pudieron hacer nada. Pero si fallecen y son los hermanos, recuerden que los hermanos no están dentro de lo que es los herederos forzosos de acuerdo al 816 del Código Civil. En este caso, pasarían a ser herederos voluntarios de haber efectuado José en vida una donación. Entonces, si Raúl y Carla dicen, no, ¿cómo es posible que nuestro hermano nos haya hecho eso y haya donado la casa en vida a una tercera persona sin ser su familia, sin ser su sangre? Nosotros tenemos el derecho a impugnar. Ojo, que aquí, aunque Carla
y Raúl le paguen hasta el mejor abogado, simple y llanamente no podrán hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la donación en vida fue un acto que se llevó a cabo con sus formalidades, obviamente de forma y de fondo, de ser el caso, salvo que exista algún vicio de voluntad, pues, en ese acto jurídico, ¿no? Caso contrario, esta donación es válida única y exclusivamente porque él no dejó en vida herederos forzosos. Y si no hay herederos forzosos, no hay legítima. Y si no hay legítima, José tenía el 100% de la libre disponibilidad en vida para que pueda transferir su propiedad. En este caso, aún a mi pesar, a Raúl y a Carla no les corresponde nada, aún así inicien algún proceso judicial posterior. Porque José tuvo su última voluntad en vida de donarle a María esa casa. Por lo tanto, esa donación se considera válida porque no hay herederos forzosos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si José fallece y deja un testamento? Si José fallece y deja un testamento, tenemos aquí que va a atestar su libre disponibilidad, en este caso, de efectuar una donación en vida a María. Pero tenemos a Carla y Raúl. Básicamente vamos a encontrar la similitud de la figura anterior. Aun cuando José fallezca con testamento, igual esa donación va a seguir siendo válida, porque recuerden que Carla y Raúl son sus hermanos y pese a que son sus hermanos, no son herederos forzosos, sino herederos voluntarios. Que quieran o no, si José decide dejarles algo a ellos, lo hará. Pero si no, no. Pero ¿qué pasa en este ejemplo si lo cambiamos y decimos, José le dejó como testamento su libre disponibilidad a María y un porcentaje a Carla y un porcentaje a Raúl, en este caso? Tenemos que María se convertiría en su legataria de José, ¿verdad? Pero Carla y Raúl, si hablamos de un derecho sucesorio, lógicamente que van a impugnar ese testamento por la libre disponibilidad que le correspondía a José. Ustedes dirán, ¿surtirá efecto? ¿Realmente procederá ese proceso judicial de efectuar, en este caso, Carla y Raúl? No. No, porque José, aun cuando deje su testamento, él está contando con su libre disponibilidad para que pueda dejar a quien considere dentro de su testamento porque no tiene herederos forzosos. Y por lo tanto, él sí podía disponer en vida de esa propiedad, salvo el caso que haga una masa en conjunto de herederos y deje como testamento la mitad, por ejemplo, un porcentaje a María y otro porcentaje a sus hermanos, que también resulte en este caso válida ese testamento. Otro ejemplo encontramos para ir más o menos guiándonos en las porciones de legítima de acuerdo a los herederos forzosos, un ejemplo de José. Si José, por ejemplo, en este caso en vida está casado con María y con Juan. Recuerden que según el 816 nosotros tenemos como herederos forzosos, en primer orden, lo que son los hijos, en segundo orden, los padres, y en tercer orden, los cónyuges o los convivientes debidamente reconocidos de acuerdo a ley, ¿no? En este caso, encontramos dentro de lo que son los órdenes sucesorios, Juan como en primer orden y María como en tercer orden. Entonces, si nosotros vamos a aplicar la regla general de la legítima, vamos a entender que nos encontramos en la libre disponibilidad de un tercio. ¿Por qué un tercio? Es importante que tengan en cuenta que para aplicar un tercio de la porción disponible, tenemos que encontrar herederos forzosos del primero, del tercer nivel, en este caso el tercer orden, o en su conjunto, este primero o tercero, conjuntamente con otro dentro de lo que es, por ejemplo, el segundo orden, para nosotros poder aplicar en efecto la porción de la libre disponibilidad de un tercio, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que nos corresponde como legítima, si hablamos que hay un tercio de libre disponibilidad, nos corresponderá 2 tercios
de la legítima, que sería el 66.6% en porcentaje, y en fracción los 2/3, de acuerdo a la libre disponibilidad del tercio que tiene en este caso la persona para que pueda transferir si desea sus propiedades en vida. Pero seguimos en la misma línea de que José en vida, por ejemplo, decide donar una casa a Rosa. Ya, que Rosa sea la amante, por así decirlo, ¿no? Porque no recibe otra terminología alguien que se encuentra con una persona fuera de lo que es el vínculo matrimonial. Rosa. Pero ¿qué pasa en este caso si José en vida decide donarle la casa a Rosa? Lógicamente que aunque María, por ser la cónyuge, y Juan, por ser el hijo, tengan mucha cólera, mucha rabia, porque el papá está decidiendo donar esa casa, porque para variar, José puede disponer de esa propiedad siempre y cuando sea bien propio, porque claro está que si está esta propiedad adquiriéndose dentro de la sociedad de gananciales, dentro del matrimonio, José no puede disponer de ese bien, puesto que la sociedad conyugal saben que tiene que efectuar el acto de disposición ambos cónyuges, ¿no? Pero en este caso era una propiedad como bien propio y José podía disponer libremente de esa propiedad como él quisiera en vida. En vida, lamentablemente, María y Juan van a estar atados de manos, porque no van a poder hacer nada contra Rosa. Acuérdense que la legítima va dentro de lo que es el orden sucesorio, una vez que esta persona ha fallecido. Vamos a ver si al fallecer, María y Juan pueden hacer algún acto para que impugnen, en este caso, esta donación. En su efecto, la donación, al fallecer José, va a tener que ser evaluada. ¿Y por qué va a tener que ser evaluada? Porque José no previó que efectivamente era la única propiedad que él tenía y que estaba, en este caso, vulnerando el patrimonio de los herederos que forzosamente la ley le manda a que ellos sucedan por herencia de José. En este caso, ¿qué haría María y Juan? Un momentito, Rosa. Ok. Tú pudiste estar viviendo con José. Tú pudiste estar dentro de la casa. Pero te recuerdo que yo soy la esposa, que yo soy la cónyuge y él es el hijo legalmente reconocido. Entonces, ¿qué va a hacer María y Juan? Impugna esa donación. Y en efecto, va a hacer que Rosa regrese a la masa hereditaria la porción que le corresponde a ellos como legítima. Que ya dijimos en el claro ejemplo, serían los 2/3 en fracción y en porcentaje el 66%. Pero me dirán, doctora, ¿y ahí cómo va a ser la casa? ¿Los tres van a ser los propietarios? En efecto, los tres, porque un momento, aunque nos cueste aceptar, Rosa sí se va a quedar con un porcentaje. No todo, pero sí va a poder quedarse con la libre disponibilidad o la porción disponible que en vida le cedió José. En este caso, esta propiedad de ser un bien inmueble o un vehículo, como se dé el caso, va a tener que ser repartido entre las tres personas. En este caso, María, Juan y Rosa. Teniendo en cuenta que Rosa se quedaría con 1/3 de la porción disponible y los 2/3 serían repartidos entre María y Juan. Por ende, a cada uno les correspondía 1/3 de la copropiedad sobre esta propiedad. Otro claro ejemplo tenemos que José ya no tiene a Juan como hijo, solamente tiene a María, que es su cónyuge, su esposa, ¿no? Legalmente, pero ustedes saben, pues, ¿no? Como siempre quieren a veces los hombrecitos querer sacar los pies del plato y pues ponen en este caso a una amante por encima de la cónyuge. ¿Y qué pasa? El mismo ejemplo. Rosa, que es la amante, recibe en vida una donación de una casa, la misma casa del ejemplo anterior. Lógicamente que acá estamos en otro ejemplo, ¿no? Pero decide José darle en vida la casa a Rosa. Y María se queda mirando. ¿Por qué? Porque ya les dije que mientras esté en vida la persona, que ese señor va a poder disponer de las propiedades como él quiera.
Aquí no hay ninguna limitación mientras esté en vida. El conflicto o la evaluación viene después de su muerte. Entonces encontramos, en este caso, si nos vamos al derecho sucesorio, que de no tenerse en cuenta el principio de la donación, María va a ser la cónyuge y por ende va a ser la única heredera de José. Hasta ahí, ok, hasta ahí no pasó nada. Pero si nos vamos y abrimos el ejemplo, que Rosa está como una donataria que efectuó José en vida una donación para ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer María como esposa en el momento de que José fallece? Ok, en vida va a tener que atarse de las manos, no hacer nada hasta esperar que fallezca José. Pero si nos vamos a ver si es que en efecto cuando fallece José le aplicamos la legítima y por ende la porción que corresponde de la legítima y la porción disponible, hay que recordar lo que ya les he dicho anteriormente, que si encontramos dentro del orden sucesorio como herederos forzosos al primero, tercero con el segundo o en su conjunto, vamos a aplicar la legítima de 1/3 de su libre disponibilidad, ¿no? En este caso, la legítima le va a seguir correspondiendo los 2/3 y la libre disponibilidad 1/3. Uy, llegó el momento en que José fallece. ¿Qué pasa ya cuando José fallece? María busca a su abogado y le dice, bueno, doctor, se quiso pasar de vivo José, ya está muerto, yo soy la que debe exclusivamente reclamar la legítima porque me corresponde. En efecto, ella va a poder a través de su abogado impugnar en este caso la donación para que Rosa le devuelva la porción que le corresponde a ella como legítima por ser heredera forzosa, en este caso de tercer orden sucesorio, la cónyuge. Y lógicamente que vamos a llegar a la conclusión dentro del proceso judicial que se aperture que a María le corresponde como legítima los 2/3 y bueno, lamentablemente va a tener que compartir la copropiedad con Rosa por el 1/3 de la libre disponibilidad, quedando María como cónyuge, como esposa que fue de José, con el 66% de, en este caso, de la herencia que le corresponde a la propiedad, y Rosa va a quedar con el 33.33% de 1/3 de la libre disponibilidad que tuvo José para ella. Hasta ahí vamos yendo a un poquito a lo que es el tema de lo que es los herederos forzosos, ¿no? Pero ya hemos tocado mucho el tema de lo que es la cónyuge, los hijos, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que muchas personas cuando efectúan la unión de hecho, el reconocimiento de la unión de hecho, no tienen un claro conocimiento si es que esta figura jurídica surte sus mismos efectos legales de un matrimonio. Y pues la norma es muy clara al establecer que la unión de hecho va a tener los mismos efectos legales que el matrimonio. Es por ende que también me he permitido aquí hacer un ejemplo con una conviviente para que vean que va a tener los mismos derechos que le corresponden a una cónyuge en un matrimonio, ¿no? Y tenemos el caso, en este caso ya de María, ¿no? Bueno, ya también mucho hemos tocado a lo que es el hombre, van a decir, pero doctora, no solamente los hombres son a veces quienes engañan, quienes traicionan, sino también las mujeres. Bueno, ya vamos a hacer una equidad y ponemos aquí a María como ejemplo. María, tenemos el caso de María, quien en vida tiene a José como su conviviente, legalmente reconocido a través de la declaración de unión de hecho, ya sea notarial o judicial, en este caso notarial, porque aquí hay un poquito que hay que aclarar, que la unión de hecho, de ser en vida efectuada, vamos a hacerlo a través de un proceso notarial, a diferencia, bueno, el caso que de repente al surtir alguna oposición o algún inconveniente, nos vamos a la vía judicial. Pero también recurrimos única y exclusivamente a la vía judicial cuando en este caso uno de los convivientes ha fallecido, ¿no? Que se determinará a través del juez quien declare si procede o no esa unión de hecho. Algo para aclarar más o menos. Volviendo al ejemplo, tenemos que María tiene como conviviente a José y en este caso no ha tenido hijos con José, pero tiene a José como conviviente y a Fernando como su papá, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa que María, pese a tener a conviviente a José y a Fernando su papá, a ella le da igual y decide tener
a una persona fuera del matrimonio, como su saliente, por ahí de repente su pareja, ¿no? Y tenemos que tiene una casa y un vehículo, pues, ¿no? Una casa, un vehículo que le corresponde como dentro de su masa hereditaria que ella tiene de su patrimonio. Y vemos el ejemplo que María decide donarle a Marco, que se llame en este caso su saliente. Marco, su saliente, decide donarle en vida una casa. José, como su pareja legalmente reconocida, no va a poder hacer nada mientras María esté en vida. Bueno, lamentablemente, de repente no se llevan bien y María decide darle la casa a Marco. Está enamorada, qué sé yo, etc. En vida no puede hacer nada a José. Lamentablemente tiene que esperar que María fallece. Una vez que se efectúa este fallecimiento, si nos vamos al derecho sucesorio, lógicamente que el que tiene el llamado a reclamar aquí el derecho es el conviviente debidamente reconocido, ¿no? Pero si nos vamos a la aplicación de la legítima, teniendo en cuenta el acto de disposición que hubo en vida por parte de María, vamos a tener que aplicar la legítima sí o sí, porque si estamos viendo a José como conviviente y a Fernando como su papá, si nos remolcamos al artículo 816 del Código Civil, en efecto hay herederos forzosos, porque hemos dicho que el primero, segundo y tercero nivel le corresponde primero a lo que son en este caso, los hijos, en segundo orden a los padres y en tercer orden a los cónyuges o los convivientes legalmente reconocidos. Entonces encontramos aquí la mixtura de lo que es el conviviente José, quien está dentro del tercer orden, y Fernando, su papá, quien se encontraría dentro del segundo orden sucesorio. Si nos recordamos la figura de la composición de los herederos forzosos de primero, segundo, tercer nivel y del primero o tercer nivel compuesto con el segundo orden sucesorio, vamos a sacar la legítima y su libre disponibilidad que corresponde en este caso a María para que pueda haber transferido propiedades, ¿no? Y hacemos la aplicación matemáticamente hablando, que es muy sencilla, y vamos a sacar, lógicamente, que va a ser el tercio de la libre disponibilidad que tiene María para que en este caso haya decidido donar a Marco. Pero como ella no conoce lo que es el derecho en vida, del derecho sucesorio, pues decide y dice, bueno, yo toda la casa te la doy a ti, sin saber lo que va a suceder después de su muerte, claro está, ¿no? En este caso, al momento de fallecer María, ¿qué va a hacer José y qué va a hacer Fernando? ¿Podrá impugnar la donación que le ha efectuado María a Marco en vida? Lógicamente que sí va a poder, de acuerdo a los diversos ejemplos que hemos venido determinando en las anteriores diapositivas. En efecto, le va a corresponder a José y Fernando impugnar por la parte de la legítima que le corresponde a ambos, como herederos forzosos. Entonces vamos a entender que a Fernando y a José, como herederos forzosos, les corresponde impugnar la donación por la legítima de los 2/3 como porcentaje y como fracción y como porcentaje el 66.6%. En este caso, lamentablemente Marco va a tener que devolverles a José y a Fernando los 2/3 y él quedarse única y exclusivamente con el tercio de la libre disponibilidad que le correspondió en vida que le dé María, en este caso a través de la donación, ¿no? Este también es un claro ejemplo más o menos de lo que es de existir orden sucesorio o herederos forzosos dentro del primero y segundo nivel. Si tenemos en el mismo ejemplo a María, pero que ya no tiene en este caso su conviviente, sino tiene a su hijo Luis y a su papá Fernando, lógicamente que en vida va a poder ella hacer lo que considere conveniente, como ya hemos venido diciendo en repetidos ejemplos, va con sus propiedades como ella considere hacerlo. Si quiere le dona a otro tercero, si quiere le deja testamento a otra persona, pero el problema va a surgir una vez que ella fallece. Encontramos aquí que al fallecer María, lógicamente que van a tener derecho a la legítima por existir herederos forzosos, Luis como hijo y Fernando como su papá.
Encontramos herederos dentro del primero y segundo orden. Pero, ojo, aquí un momentito, si ya hay, en este caso, herederos dentro de lo que es el primer orden, entiéndase que el primero va a excluir al resto. Y por ende, si ya tenemos como heredero a Luis como su hijo en primer orden, ya a Fernando como su papá no alcanzaría. Y en este caso, si María falleciese, ¿qué dirán ustedes? Luis tiene derecho a quedarse con toda la propiedad. Si es que no hubiese habido la donación por orden sucesorio, por derecho sucesorio, lógicamente que Luis le va a corresponder el 100% de sus propiedades de María. Pero si María, bueno, lamentablemente quiso donarle en vida esta casa a Carlos, aquí ya cambia la figura porque ya hay la aplicación de la legítima y por ende de existir un proceso posterior, Luis va a tener que quedarse solamente con la legítima y la porción que le corresponde. Que en este caso, si hablamos del primer nivel, le va a corresponder a él como legítima los 2/3 de la legítima y a Carlos se quedaría con el tercio de la libre disponibilidad de María, ¿no? En ese claro ejemplo estamos de acuerdo. Este más o menos también es otro ejemplo, básicamente, si encontramos a Fernando como su papá. Por ejemplo, José en vida decide donar una casa a Rosa, pero no tiene cónyuge, no tiene hijos, no tiene conviviente, pero tiene a su papá. En este caso, a Fernando, que es su papá. Si hablamos de los padres, los encontramos a ellos dentro del segundo nivel del orden sucesorio. Entonces, si fuese José por derecho sucesorio en vida y falleciese, lógicamente que el 100% le va a corresponder a su papá, quien va a tener la libertad o el derecho de reclamar la sucesión intestada. Pero si José pues decidió en vida donarle a Rosa, recuerden que aquí la figura cambia totalmente, puesto que Fernando va a tener que accionar en el caso que, o lógicamente quisiese, para que pueda Rosa devolverle la legítima que le corresponde por considerarse un heredero forzoso. Y estamos hablando del segundo orden. Aquí le va a corresponder a él, lógicamente, la legítima. Recuerden que si hablábamos de primero, segundo, tercer orden, estábamos hablando de en este caso, 1/3 de la libre disponibilidad que podía, en este caso, efectuar libremente la transferencia de sus propiedades José en vida, ¿no? Y lógicamente que va a regresar a la porción disponible, en este caso, la mitad de las propiedades que le correspondían a José a favor de Fernando y lógicamente que se va a quedar de efectuarse una transferencia la mitad del porcentaje de la legítima a favor de Rosa. Tenemos aquí más o menos el cuadrito de lo que es la porción disponible, la legítima y de acuerdo al orden sucesorio. Como les decía en principio, de existir sucesores en primer y tercer orden, o existir el tercer orden con el segundo, le corresponde como porción disponible un tercio de la libre disponibilidad y lógicamente que para la legítima quedaría los 2/3, ¿no? Si encontramos el orden sucesorio que hemos visto en el ejemplo anterior, donde solamente hay un sucesor en segundo nivel, entonces aquí la porción disponible va a ser, en este caso, la mitad de la totalidad de las propiedades, que en este caso sería el 50% como la porción disponible y el 50% como la legítima. De encontrar dentro del cuarto, quinto y sexto orden, recuerden que aquí no aplicábamos la legítima. ¿Por qué? Porque en este orden sucesorio encontramos a lo que son los herederos voluntarios, que si quiere, en este caso la persona en vida, va a dejar con testamento a ciertas personas que son del cuarto, el quinto y el sexto orden, como son los primos, en este caso los hermanos o los tíos, si es que ellos considerasen, ¿no? Pero si no, en este caso, la persona va a poder disponer del 100% de sus propiedades y aquí no existe lo que es la legítima por no existir herederos forzosos. Como ya hemos visto más o menos el término básico de lo que es la legítima y más o menos algunos ejemplos enfocándonos a lo que son los herederos forzosos y a los herederos voluntarios,
Entonces nosotros vamos a partir ya a lo que es la figura del anticipo de legítima. Y dirán, ¿qué diferencia hay entre la legítima y el anticipo de legítima? Finalmente, recuerden que la legítima, como les dije en principio, es una porción de la herencia que le corresponde solamente a los herederos forzosos. Solamente, como regla general, a los herederos forzosos, la porción que le corresponde, ¿no? Pero cuando hablamos del anticipo de legítima, estamos hablando no de otra cosa que una donación, que un acto a liberalidad. Pero esta donación no va a ser a cualquier persona, sino va a ser en efecto a los herederos forzosos que le corresponde, en este caso, a los padres, de ser el caso, ¿no? De padres hacia hijos, o en este caso también de padres, o en este caso de hijos hacia padres, viceversa. ¿Y qué encontramos como anticipo de legítima? Entendemos que para poder efectuar este acto de lo que es el anticipo de legítima o anticipo de herencia, o sea, la herencia en vida que te puedan dar los padres, ¿no? Tenemos que entender que lógicamente se va a dar esta figura cuando existe la herencia, cuando existe el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que lógicamente va a dejarle, en este caso, también el causante a sus herederos, ¿no? Teniendo en cuenta que esta figura la vamos a aplicar a los herederos forzosos y por ende, si es que se da en vida, le va a corresponder a los padres hacia hijos y de hijos hacia los padres. Ahora, es importante efectuar una diferenciación y a la vez una similitud de lo que es el anticipo de legítima y la donación. En efecto, la semejanza es que ambas figuras son actos a liberalidad. ¿Qué quiere decir actos a liberalidad? Que aquí no va a haber una contraprestación económica. Todos estos actos van a ser gratuitos. En este caso, el anticipante que va a decidir anticipar a su hijo como anticipado, le va a dar sin existir una contraprestación económica por medio. Igual manera va a ser con la donación, que también existe la gratuidad, que ahí no hay un pago de por medio, ¿no? Una de las diferenciaciones que encontramos en esta figura es lógicamente la terminología de los intervinientes, ¿no? Que en el anticipo de legítima sabemos que como intervinientes o como las partes existe lo que es el anticipante y el anticipado, y en la donación existe pues el donante y el donatario, ¿no? Que en efecto van a tener la misma formalidad en el momento de efectuar la transferencia de la propiedad. Es decir, nuestro Código Civil te establece la cierta formalidad del anticipo de legítima y la donación a través de una escritura pública. Ojo, aquí muchas veces he tenido casos de que me han consultado que si es válido un contrato de donación que lo efectúan por un contrato privado. Si el anticipo de herencia que puedo dar a mi hija lo puedo hacer a través de un contrato privado. Si es que es así, definitivamente yo les he considerado que ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque el Código Civil ya te establece una cierta formalidad para ese tipo de actos, que es a través de una escritura pública vía notarial y por ende su inscripción registral para que surta efecto jurídico y por ende se efectúe el cambio del titular registral. Solamente a través de ese instrumento público este acto, podrá ser válido. Mientras es a través de un contrato privado, ese acto no surte efecto. Como su mismo código lo establece, este acto es bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que si no cumple la formalidad, este acto es nulo. Tenemos ahora que tener en cuenta, ya yéndonos más a un enfoque registral, para ya más o menos ver lo que es el anticipo de legítima dentro de lo que es la inscripción registral, que encontramos el anticipo de legítima con dispensa de colación y el anticipo de legítima sin dispensa de colación. Y me dirán, doctora, ¿qué significa con dispensa de colación y sin dispensa de colación? Algunos nos remontaremos a lo que es la dispensa cuando hablamos, por ejemplo, de una dispensa matrimonial, ¿no? En un proceso cuando se pretenden casar entre parientes, ¿no? El tío con la sobrina o así ciertos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Y el juez autoriza, el juez dispensa a través de un proceso judicial para que se puedan casar, ¿no? Me dirán, ¿esa es la dispensa, doctora? Pues aquí estamos hablando definitivamente de otro tipo de dispensa.
¿Y qué vamos a empezar teniendo en cuenta para poder diferenciar con dispensa de colación y sin dispensa de colación? Lo que es la colación. Y ustedes me dirán, ¿qué es la colación? Es un término básico que si nos vamos a alargar, nosotros podríamos considerar que la colación es la parte que en este caso vamos a retornar de repente de un lugar a otro. O en este caso vamos a exprimir de un lugar hacia otro o de un recipiente a otro si nos vamos al término tradicional, ¿no? Pero en este caso, para término jurídico, cuando hablamos de colación, nos vamos a referir a la parte que se tiene que retrotraer, que retornar, que colar, que devolverse, en este caso, a la masa hereditaria de la persona en vida, en este caso el testador, o el donante o el anticipante, ¿no? Pero en esta figura aplicamos la dispensa de colación cuando aplicamos un anticipo de legítima con dispensa de colación y sin dispensa de colación. Muchos abogados en el momento de inscribir en registros públicos no a veces orientan correctamente a su patrocinado y a veces consignan por defecto la dispensa de colación y otros no lo establecen. Ojo, que si no lo establecen, nosotros no vamos a poder efectuar la calificación en margen a esto. Y cuando de repente existan procesos judiciales que se decidan impugnar en el momento de sacar el título archivado, esta cláusula, aun cuando el Código Civil lo establezca, en el parte notarial, si no lo establece, lamentablemente no se estableció y así saldrá y lamentablemente no podrán hacer más que quedarse con el parte notarial si no establecen esta cláusula dentro del mismo, ¿no? Cuando hablamos de un anticipo de legítima sin dispensa de colación, ¿qué quiere decir? Que en este caso el anticipante, o en qué ejemplo ponemos de un padre, va a decidir anticipar la herencia en vida a su hijo, pero no decide poner la cláusula de dispensa con dispensa de colación, sino no la consigna o si no pone sin dispensa de colación. ¿Qué quiere decir? Que le está dando la oportunidad, en este caso al hijo, de que el 100% de la propiedad, en este caso, no pueda ser protegida por la colación, no pueda ser protegida por la dispensa de colación en el momento de que de repente existan otros hijos que pretendan reclamar su derecho de la legítima contra el otro hijo. Doctora, ya me rayó, no entendí muy bien, me dirán. ¿Qué quiere decir? Que si tú como padre no consignas esta cláusula de la dispensa de colación, única y exclusivamente quien va a tener el derecho del anticipo de legítima al 100% va a ser a la persona que tú estás anticipando. Entonces tú de manera exclusiva le vas a estar donando, en este caso de manera de buena fe, a Juan Pérez, cuando Juan Pérez lamentablemente en el momento que tú falleces como anticipante va a tener que regresar toda la propiedad que tú le anticipaste a la masa hereditaria, para que no, en este caso, no vulnere su derecho a los otros hijos de existir que no fueron anticipados en vida. Entonces, si tú quieres efectuar un acto de buena fe y proteger de repente a un hijo, porque tu hijo es bueno, porque te asiste, porque el hijo te apoya, en cambio el otro hijo no. Ojo, que aquí lamentablemente, quieras o no, todos los hijos, así sea el hijo más bueno o el hijo más malo, va a tener derecho a la masa hereditaria, salvo el caso que tú decidas desheredar, o en este caso declarar indigno al hijo, y le das obviamente el rechazo absoluto para que este hijo pueda heredar. Solo en estos casos el hijo va a rescindir de estos derechos, pero si no existe la indignidad o la desheredación, este hijo va a entrar sí o sí como heredero forzoso a la masa hereditaria. Y veamos el ejemplo de un anticipo con legítima. Si yo establezco un anticipo con legítima, le estoy dando la oportunidad, en este caso a mi hijo, que si yo fallezco, este hijo se pueda quedar con una porción de la legítima que le correspondía en vida, que yo decidí de buena fe, como libre voluntad, darle a mi hijo en anticipo de legítima. Porque si yo no consigno esta dispensa, lamentablemente cuando yo fallezca, toda la masa hereditaria, toda la propiedad, va a tener que retornar a la masa hereditaria. Porque no ha existido la dispensa de colación, porque no ha existido esa excepción o esa autorización que tenía yo como anticipante para poder dispensarle a mi hijo que no retorne toda la masa hereditaria
en este caso de la propiedad, ¿no? Algo que también es importante establecer o también ponerles en conocimiento es que en el momento de que ustedes van a efectuar el anticipo de legítima y la inscripción registral, se asesoren bien, porque así como les estoy manifestando en este ejemplo que hay hijos que son buenos, también hay hijos que son malos, pues no, porque de todo hay. En este caso, si un hijo decide, bueno, papá, muy bien, muy buena gente, tú ya me diste esta herencia, ya me anticipaste esta herencia, ahora sí que bueno, ahí está la puertita, chao, chao. Porque hijos hay así. Existen los lugares donde dejan a los padres, lamentablemente, cuando los hijos ya se ven beneficiados de estas propiedades. Y me dirán, doctora, ¿y ahí cómo puedo hacer? Yo de buena fe le anticipé a mi hijo, le di la herencia, porque bueno, es un hijo que de repente antes me demostraba que era buen hijo, pero ahora me quiere ir a poner a un asilo. ¿Qué hago, doctora? ¿Cómo puedo protegerme ahí en un anticipo de legítima o en un anticipo de herencia? Algo que es importante es recalcar aquí la figura del usufructo vitalicio. Y cuando hablamos del usufructo vitalicio, su mismo nombre quizá lo viene, ¿no? Que proviene de usar, disfrutar de algo que nos corresponde. El usufructo yo lo veo como una figura de protección, una figura de seguridad, en este caso a los anticipantes, cuando van a dar como una herencia por anticipada en vida, ¿no? Y el usufructo le corresponde en este caso al anticipante establecer en la escritura pública el anticipo con la finalidad de que esta figura del usufructo vitalicio lo proteja a que, a pesar de que la propiedad ya fue transferida, ¿no?, al hijo, el anticipante, es decir, el padre, pueda seguir viviendo en esa propiedad hasta que éste fallezca. Entonces, hasta que éste fallezca, lamentablemente va a poder disponer de esa propiedad. Mientras tanto, lo único que va a tener que hacer es usar y disfrutar de la propiedad. Entonces, se dan cuenta cómo existen mecanismos de que sí permiten a la persona poder protegerse, en este caso cuando hablamos del derecho sucesorio en vida, en este caso del anticipo de legítima, frente a los hijos que quieran, en este caso, aprovecharse del anticipante. Otro punto que es importante recalcar es que en el momento de la inscripción registral de un anticipo de legítima, ustedes tienen que consignar o a sus familiares, parientes, patrocinados, etcétera, orientar, es que sí o sí tienen que consignar que el usufructo vitalicio es a título gratuito, porque existe un usufructo que es a título oneroso y a título gratuito. Pero en este caso, como tenemos que son actos a liberalidad, que son actos gratuitos donde no hay dinero de por medio, lógicamente que el usufructo también va a ser un usufructo gratuito. Entonces, es importante que también nos consignen esta particularidad o esta forma, dado que nosotros sí observamos en el momento de la calificación registral. Y aquí tenemos unos claros ejemplos de lo que es el anticipo sin dispensa de colación y otro ejemplo de lo que es el anticipo con dispensa de colación. Cuando hablamos de un anticipo sin dispensa de colación, ya les dije que es cuando en este caso fallece el anticipante, lamentablemente la propiedad que dio en vida al hijo X va a tener que regresarse a la masa hereditaria para que éste sea reconformada. ¿Qué quiere decir? Que de existir más herederos puedan repartirse en partes iguales o de acuerdo a la legítima que corresponde, pues, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de José, que es un padre y tiene como hijos a María y Raúl. ¿Qué pasa? Que José, bueno, dice, María es mi hija buena. Yo a ella en vida le voy a anticipar la única propiedad que tengo. Y bueno, le da la propiedad en vida. Lamentablemente Raúl, pese a que le dice, padre, eres malo, ¿cómo no me das a mí también la parte que me corresponde? Lógicamente que no puede hacer nada Raúl en vida, ¿no? Pero si fallece y José efectúa este anticipo a favor de María, ¿qué podrá efectuar Raúl en contra de María? Lógicamente que si el anticipo va a verlo a registros públicos, saca el archivado y se da cuenta que existe un anticipo pero sin dispensa de colación, se contrata a su abogado civilista y lógicamente que el abogado civilista le va a decir, Raúl, un momentito, José
no efectuó la dispensa de colación. Por lo tanto, vamos a impugnar que María, ese anticipo de la propiedad, regrese a la masa hereditaria y puedan reconformarla. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la propiedad que le correspondía a María va a tener que regresar a la masa hereditaria y va a tener que repartirse en partes iguales. La mitad para Raúl y en este caso va a corresponderle el 50% con la que se quedaba la propiedad María, ¿no? Aquí tenemos que acciona por el 50% en el caso de no existir un anticipo con dispensa de colación. Diferencia es que existe un anticipo con dispensa de colación. El padre se asesoró bien en el momento de anticipar y bueno, decide efectuar la cláusula de lo que es la dispensa de colación en el anticipo. Pese a ello, ¿qué va a decir Raúl? Raúl va a decir, padre, tú le diste la casa a María, bueno, lamentablemente yo me quedaré con las ganas, pero Raúl está esperando a que venga la muerte del padre para que pueda accionar. Ustedes dirán, ¿podrá efectuar la devolución María pese a que hay una dispensa de colación? Como regla general, en principio diremos, no, porque usted, doctora, nos está diciendo que existe una dispensa de colación. Existe una dispensa de colación, sí, pero en margen a lo que es la libre disponibilidad de José como padre que pudo haber efectuado en vida a través de anticipo de herencia, ¿no? Entonces, nosotros, en efecto, para poder aplicar el anticipo con dispensa de colación, vamos a prever que en este caso, lógicamente, va a regresar solamente la parte de la legítima que le correspondía a Raúl, en este caso, como hijo de José. Lamentablemente no fue declarado indigno, no fue desheredado y por ende le corresponde sí o sí parte de la herencia de José. Entonces Raúl decide impugnar el anticipo de María para que María regrese la propiedad, pero Raúl dice, tú tienes que regresar todo, la propiedad para la masa hereditaria que sea reconformada. María le dice, un momento, Raúl, te recuerdo que mi anticipo dice que está efectuado con dispensa de colación. ¿Qué quiere decir? Que lo único que te voy a regresar a ti es la parte de la legítima que te corresponde como hijo. No te puedo regresar más del 50% o en este caso toda la propiedad a la masa hereditaria. Y sacamos la legítima en margen a la porción o en este caso al porcentaje que ya les he explicado en la legítima y por ende le va a corresponder únicamente la legítima que le corresponde a Raúl sobre lo que es el porcentaje de lo que regresaría María a la masa hereditaria. En este caso, tenemos que la legítima de corresponder por existir como hijo, como corresponder hijo, Raúl y María, hay dos hijos. Si es que hay dos hijos, lógicamente que la legítima va a haber 2/3 de la legítima y va a haber la libre disponibilidad que podía en este caso José como padre en vida poderle anticipar a María. Y la dejó protegida con en este caso el 1/3 de la libre disponibilidad. Entonces, Raúl, bien contento, seguro pensando que se va a quedar con los 2/3 del anticipo que le correspondía, dirá, bueno, María, a mí me corresponde los 2/3. Y en este caso, no es así, puesto que la legítima le corresponde a lo que es los 2/3, pero en la aplicación de los dos hijos. ¿Qué quiere decir? Un momento, María, como anticipada, le corresponde el 1/3 de la libre disponibilidad que podía anticipar José, y Raúl, con María como hijos, se van también a repartir los 2/3 de la legítima. Un poquito complejo el caso, pero más o menos voy a tratar de explicar para que me entiendan. En margen a la legítima de los 2/3, nos olvidamos de la porción disponible del tercio y vamos a tener que repartir en partes iguales la legítima tanto a María como a Raúl como hijos. Si vamos a hablar de los 2/3 de la legítima, estamos hablando del 66.66% de la legítima, que si repartimos en partes iguales a Raúl y María, le va a corresponder a cada uno el 33.33% y por ende pasaríamos a tener
que a María, si le sumamos el tercio de la legítima y el tercio de la porción disponible, María va a quedar con los 2/3 de la totalidad de la propiedad que le correspondía. En este caso, el 66.66% y Raúl se va a quedar con el 33.33%. Algo es algo, ¿no? Al menos siquiera, pese a que fue un mal hijo, pero al menos reclamó su derecho y le correspondió esa parte como herencia. Yéndonos ya a lo que es la inscripción registral del anticipo de legítima, voy a explicarles a manera ya para poder ir concluyendo que en efecto nosotros en el momento de la calificación de una escritura de anticipo de legítima verificamos cierta formalidad que cumpla lógicamente la formalidad establecida en el decreto legislativo 1049, que es la ley del notariado, y que en efecto pues tenga el contenido de un anticipo de acuerdo al reglamento de predios, ¿no? Y verificamos lógicamente que las partes intervinientes cumplan con la terminología de acuerdo al Código Civil. El anticipante y el anticipado debidamente identificado, que eso ya es responsabilidad del notario, de acuerdo al artículo tal del decreto 1049, ¿no? Y así como también nosotros verificamos, aquí si se dan cuenta, tengo la escritura pública de un anticipo que ha sido efectuada con dispensa de colación, ¿no? Ha sido diligente, en este caso, el anticipante para proteger a su anticipado y ha efectuado y consignado la cláusula de la legítima, que nosotros, en efecto, sí dejamos constancia en el asiento registral que el anticipo se está llevando a cabo con dispensa de colación. Salvo el caso que no se deje con publicidad en el asiento registral, sin embargo, en el momento de efectuar algún conflicto o algún proceso judicial, pueden recurrir al título archivado. Encontramos también que este anticipo, como ven, también ha establecido lo que es la figura del usufructo vitalicio. Se dan cuenta que aquí están consignando una cláusula también, o una carga, porque no es una cláusula, la cláusula es la dispensa de colación con o sin, y la carga en este caso vendría a ser el usufructo. Nosotros, en el momento que efectuamos la transferencia a través del anticipo legítimo, dejamos en otro asiento registral como carga el usufructo, para que en el momento de que se efectúe la publicidad registral, en efecto salga tanto el anticipo como el usufructo vitalicio y las partes lo tengan en cuenta en el momento de que de repente desean adquirir como compraventa, qué sé yo, esto posteriormente del anticipado esta propiedad. Van a tener que tener en cuenta que existe como carga el usufructo. Y las formalidades de la parte de la conclusión, lógicamente nosotros no verificamos más a fondo de lo que es el anticipo, puesto que es responsabilidad del notario, ¿no? Otra de las particularidades que nosotros también tenemos en la calificación es que en efecto, como les dije, el anticipo de legítima no se da a terceros, sino se da a herederos forzosos, que en este caso le corresponde de padres hacia hijos o de hijos hacia padres. Por ende, nosotros tenemos que, en efecto, en la calificación registral, verificar, en este caso, el vínculo consanguíneo de las partes intervinientes y pedimos adicionalmente como documento fehaciente para la inscripción registral lo que es el acta de nacimiento, ¿no? En este caso de darse un anticipo de padres hacia hijos.